Pues vamos a empezar con la química del carbono. El carbono es un elemento muy importante porque forma parte de todas las moléculas orgánicas que aparecen en los seres vivos. De hecho, se pensaba que mm, los constituyentes de los seres vivos tenían algo especial, diferente a lo que eran los compuestos químicos inorgánicos. Sin embargo, esta teoría vitalista se observó que no tenía su razón de ser porque se puede obtener una molécula orgánica, la urea, a partir de una reacción inorgánica. Calentando cianato de amonio, se observó que se transformaba en urea. Bueno, pues el carbono en sí, el elemento carbono, está en la tabla periódica, es el número 6 de número atómico. Eso significa que tiene 6 protones y 6 electrones. Sin embargo, eh, su, su masa atómica es alrededor de 12. Resulta que tiene tres variedades o isótopos: carbono 12, 13 y 14. El carbono 14 es radiactivo. El más abundante es el carbono 12. Es no demasiado abundante la corteza terrestre, pero es el elemento más importante de la Tierra, porque sin él no existiría la vida. Toda la vida que conocemos está basada en el carbono. Algún alienígena puede ser que tenga su biología basada en otro elemento, pero de momento, hasta donde sabemos, el carbono es imprescindible para la vida. ¿Y por qué? Pues porque tiene unas propiedades especiales. Es pequeño, se puede unir a otros carbonos y formar cadenas, y lo puede hacer de varias maneras, como ahora veremos. Existen variedades del carbono llamadas formas alotrópicas, por ejemplo el diamante, el grafito, el hollín, el, eh, el grafeno. Todo esto son variedades del carbono. La hibridación, os haré un vídeo posterior donde explico con detalle lo de la hibridación, pero bueno, que sepáis que proviene de Pauling, un científico que tenía el premio Nobel de Química y le dieron también el premio Nobel de la Paz. Bueno, pues este señor fue el que propuso la teoría de hibridación del carbono. Esta sería la configuración electrónica del carbono, de carbono, teoría de hibridación del carbono y de cualquier otro elemento. Esta configuración electrónica, como tiene 6 electrones, estaría distribuido así. Entonces, si lo pusiéramos en los orbitales, aparecería de esta manera. Pero observad que aquí hay un hueco en orbital 2p, uno de los orbitales 2p. Entonces, lo que propuso Pauling es que uno de estos electrones puede promocionar este orbital vacío. Entonces, tendríamos 4 electrones desapareados. Por eso el átomo de carbono es tetravalente, es decir, puede formar 4 enlaces. Y además, estos 4 electrones, cada uno en un orbital, pueden fusionarse entre ellos. Y eso es lo que denominamos la hibridación. Por ejemplo, si se fusieran todos, formarían 4 nuevos orbitales híbridos llamados sp3, por el s y los 3p, donde los orbitales estarían dispuestos en los... estaría tridimensionalmente colocado, cada uno de ellos dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Hay otra posibilidad de combinación que es combinarse estos tres, el S con 2P, entonces te aparece el SP supra 2. SP supra 2 y quedaría un orbital P sin hibridar. Entonces, esto lo que aparecen es en el espacio dirigidos hacia los vértices de un triángulo, los tres orbitales SP supra 2, triángulo equilátero. Y quedaría el orbital P por arriba y por debajo de ese triángulo sin hibridar. Y por último, si solamente se fusionaran estos dos orbitales, uno s y uno p, tendría la hibridación sp. Esa hibridación consiste en dos orbitales que se dirigen hacia los extremos de una línea. Y quedarían dos orbitales p sin hibridar, que estos lóbulos, cada dos lóbulos es un orbital p,
serían perpendiculares a esa línea, en las direcciones del espacio correspondientes, alejándose lo máximo posible entre ellos. Entonces los enlaces que puede formar el carbono es tan variado que por eso el carbono es el elemento con el que la vida ha conseguido realizarse, prosperar. Y es que existe una gran variedad de combinaciones. En concreto, el carbono se puede unir al carbono por enlaces simples, por enlaces dobles o por enlaces triples. Enlaces simples serían hibridaciones sp3 unidas entre sí. En la sp2, sp2 tendrías aquí dobles enlaces y en la sp a secas pues tendrías un triple enlace. Aquí se uniría el sp2 con otro sp2 de otro carbono, entonces luego hay un lóbulo P con otro lóbulo P, orbital P y orbital P que se unirían. Y aquí se unen el orbital sp de cada carbono y los dos orbitales P de cada carbono con los otros dos orbitales P del otro carbono. Por eso hace triple enlace. Bueno, en el enlace de carbono-hidrógeno también es posible, es un enlace apolar, enlace simple. Con carbono y oxígeno hay dos posibilidades, que es simple y doble. El carbono-oxígeno, enlace simple, es lo que ocurre en los alcoholes, los éteres. Y cuando tienes carbono doble enlace, oxígeno, eso se llama grupo carbonilo, que aparece en aldehídos y cetonas. Y también cuando ese carbonilo se une a un OH, grupo hidroxilo, formaría el carboxilo, el grupo carbonilo más hidroxilo. También se puede unir el carbono al nitrógeno, con enlaces simples, dobles o triples incluso. Bueno, pues enlaces simples son las aminas, donde ese enlace está polarizado, al igual que en el carbono-oxígeno. Puede haber aminas primarias, secundarias o terciarias. Cuando tienes las amidas, hay una unión del carbono al nitrógeno y además ese carbono tiene un doble enlace oxígeno. Es un grupo carbonilo con una unión además el carbono con un nitrógeno. Y en el caso de los nitrilos, pues tienes carbono triple enlace nitrógeno e incluso están las iminas, donde es carbono doble enlace nitrógeno. Bueno, pues vamos a ver qué compuestos del carbono hay. Ya os adelanto que voy a hacer un vídeo explicando de una manera abreviada la formulación y nomenclatura orgánica, que podéis ver en este mismo canal. Bien, entonces esto va a ser breve, un comentario breve de cada tipo de compuestos, no en sí cómo se nombrarían o se formularían, que eso ya digo lo dejo para después. Bueno, pues cuando se unen carbono y hidrógeno nada más, esos son los hidrocarburos. Y hay dos variedades, los hidrocarburos alifáticos y los aromáticos. En los hidrocarburos alifáticos tenemos uniones carbono-hidrógeno, por eso se llaman hidrocarburos, son insolubles en agua, pero se pueden disolver en otros hidrocarburos. No conduce la corriente eléctrica y su punto de fusión y ebullición, a medida que aumenta el número de carbonos, también aumentan por fuerzas de Van der Waals, fuerzas de dispersión y de Van der Waals. Bueno, pues aquí tenemos, el primer grupo son los alcanos. Aquí tenéis la secuencia en función del número de carbonos, cómo se denominarían. Un carbono metano, 2 etano, 3 propano, 4 butano, 5 pentano, 6 hexano. Bueno, aquí han puesto además ejemplos de dobles y triples enlaces. Pero lo que os he dicho, el prefijo con el sufijo ano serían los alcanos. ¿Vale? El prototipo es el metano. Los alquenos también se llaman olefinas. Tienen doble enlace. Los alquinos o acetilenos tienen triple enlace, carbono-carbono. Y luego la cadena se puede unir un extremo con el otro, hacer ciclos, un anillo, son los cicloalcanos, cicloalquenos o cicloalquinos. Alguna reactividad de los alquenos y los alquinos, por ejemplo, es que se pueden hidrogenar y dan alcanos. O
pueden adicionar, pueden producirse reacciones de adición o de sustitución. Eso ya lo veremos en otra lección más adelante. Puede formar derivados halogenados, puede formar alcoholes, etc. Este es un ejemplo de una molécula de hidrocarburo. Más adelante veremos cómo se nombra todo esto. Y luego están los hidrocarburos aromáticos, donde son hidrocarburos cíclicos, pero tienen dobles enlaces alternos, que se denominan conjugados. Eso produce un fenómeno llamado resonancia, que le da una estabilidad especial a la molécula, al anillo en concreto, y a la molécula en general, que se denomina aromaticidad. Y realmente los enlaces carbono-carbono, por ejemplo en el benceno, aquí tendría 3 dobles enlaces alternos. Pero esos 3 dobles enlaces alternos pueden bailar, pueden moverse de uno a otro, de los carbonos. Entonces, al final, la unión carbono-carbono no es ni simple ni doble, sino entre medias. Es una especie de 1,5 mitad de simple y mitad de doble, para entendernos. Está entre media de ambos. Entonces, claro, la reactividad que tiene este tipo de sustancias no es la misma que la de los dobles enlaces. Es un poco... no se hidrogenan tan fácilmente, sino que más bien uno de los hidrógenos que está por aquí puede ser sustituido. Se puede sustituir por un radical alquílico, por un grupo nitro, por grupos hidroxilo, etc., halógenos. Aquí tenéis algunos de los más famosos: benceno, naftaleno, antraceno, fenantreno. Por ejemplo, a partir de la estructura de fenantreno están algunas moléculas importantes en los organismos, como puede ser el colesterol, hormonas, etc. Esteroides se denominan. Y aquí tenemos la manera de nombrar cuando, por ejemplo, al benceno le cambiamos un hidrógeno y luego cambias también otro hidrógeno. Entonces, cuando tienes una disustitución, puede ser que sustituyas el carbono en el carbono 1 y en el 2, o en el 1 y el 3, o en el 1 y en el 4. Porque 1 y 5 será lo mismo que 1 y 3, y 1 y 4 será lo mismo que 1 y 3, y 1 y 5 lo mismo que 1 y 2. Entonces el 1 y 2 se denomina también orto. El 1,3 meta y el 1,4 para. Hay un tipo de sustancias que son derivados halogenados. Sería suponer el hidrocarburo que le cambies hidrógenos por flúor, cloro, bromos o yodos. Entonces son derivados halogenados. Ese enlace carbono con ese halógeno pues tiene polaridad y hace que aumente la fuerza de Van der Waals y por tanto los puntos de fusión y de ebullición. Veamos los compuestos con oxígeno. Aquí hay una gran variedad y son muy importantes. Por ejemplo, cuando tienes el carbono unido a la agrupación OH llamada hidroxilo, pues tenemos lo que se llaman los alcoholes. Los fenoles sería cuando es aromático. Es un anillo cíclico aromático. Y alcoholes puedes tener primarios, secundarios o terciarios, en función del tipo de carbono al que te unas. Entonces los primarios se oxidan para generar aldehídos o bien ácidos carboxílicos, por ejemplo. El etanol se puede oxidar y formar etanal, y si sigues oxidando forma el ácido acético o etanoico. Y los alcoholes secundarios, que estaría unido el OH a un carbono secundario, es decir, a uno que no está en el extremo, pues estos se oxidarían a cetonas. Los terciarios, que tendrían un carbono unido a otros 3 carbonos y luego el OH, bueno, pues esto no se oxida. Se pueden descomponer, se puede sustituir, pero oxidarse en principio no. Los éteres serían derivados del alcohol, quitándole un hidrógeno de hidroxilo y se sustituye por un radical. El más famoso pues es el dimetiléter. Los aldehídos y cetonas tienen el grupo carbonilo, que es una agrupación carbono doble enlace oxígeno. Por ejemplo, aquí, esta sería la acetona, propanona, ¿vale? En concreto.
y el aldehído está en el carbonilo en el extremo de la molécula. Entonces es un grupo C doble enlace oxígeno unido a un hidrógeno y el otro lado a un radical alquilo. Los ácidos carboxílicos son también importantes, aparecen en muchos compuestos naturales, por ejemplo el vinagre, que tiene el ácido acético, ácido tanoico. Tiene la agrupación carboxilo que es carbono doble enlace oxígeno unido a un OH. Y los ésteres serían derivados de ácidos carboxílicos y de alcoholes. Entonces tiene la agrupación carbono doble enlace oxígeno unido a un oxígeno, el carbono, y luego ese oxígeno unido a una agrupación alquílica, a otra cadena carbonada. Aquí, si os fijáis, pone cómo se nombrarían, pero ya os digo que en otro vídeo os diré con más detalle cómo se hace la nomenclatura. Carbono nitrógeno, lo más conocido son las aminas y que formalmente provienen del amoníaco. El amoníaco NH3 le vas quitando cada nitrógeno, le metes un radical alquilo, pues se van formando las aminas. Entonces puedes tener aminas primarias, secundarias, terciarias. Tienen un cierto carácter básico. Por ejemplo, la trimetilamina es una sustancia que presenta olor a pescado podrido. Eso tiene a partir del amoníaco o de nitrocompuestos. Las amidas sería una agrupación carbono doble enlace oxígeno unida a un grupo amino y el enlace se llama enlace peptídico en las proteínas. Las proteínas están basadas de aminoácidos, como ya probablemente sepáis, que son polímeros peptídicos, es decir, los aminoácidos se unen, tiene un extremo carboxilo y un extremo amino, entonces se van fusionando unos con otros, formando enlaces amida, que son enlaces peptídicos. Cuando tienes pocos aminoácidos se llama péptido y cuando tienes muchos es un polipéptido o, si es gigantesco, con varios polipéptidos unidos o uno gigantesco, pues es una proteína. Las amidas, aparte de aparecer, como ya os he dicho, las proteínas, son la base de, por ejemplo, algunas fibras textiles como la poliamida. Hay otros compuestos, carbono-nitrógeno, como pueden ser los nitrilos, los grupos nitro, etc. A veces, en una misma molécula hay varios grupos funcionales. Puede haber, por ejemplo, un grupo carboxilo y un grupo hidroxilo. Puede haber un carbonilo y puede haber un hidroxilo, etc. Puede haber doble funcionalidad. Entonces hay que identificar de esos dos cuál es el grupo funcional principal. Y en esta lista te dice el orden de prioridad. El que está más arriba tiene mayor prioridad que los que están más abajo. Por ejemplo, si tienes una molécula donde está el hidroxilo, alcohol, y el ácido carboxílico, el grupo carboxilo, tiene mayor prioridad a la hora de poner los numerales, los desidentificadores de los grupos secundarios. Otros compuestos del carbono, pues los peroxoácidos, por ejemplo, a partir de un ácido carboxílico puedes obtener el peroxoácido correspondiente y también están los epóxidos que tienen esta agrupación éter cíclica de 3. Estos compuestos son explosivos y son tóxicos, los epóxidos. ¿Vale? Se puede usar para fabricar por polimerización algunas sustancias como el famoso PEG, que es el polímero del etano 1,2-diol. Bien, pues los nitroderivados, como decía, es una variedad de carbono-nitrógeno, donde tiene el grupo nitro. Los nitrilos que os he puesto aquí, que están aquí, vamos, sería agrupación carbono triple enlace nitrógeno. Y los nitro es unido un pack NO2, este pack NO2 unido a un carbono. Por ejemplo, del tolueno hay una reacción agresiva con ácido nítrico y ácido sulfúrico que puedes introducir un grupo nitro en el anillo del tolueno, sería sustituir un hidrógeno por el grupo nitro
Y aquí tienes el ortonitrotolueno. Orto porque está en la posición 2 respecto a este. Y este sería el meta-nitrotolueno, que está en la posición 1, 2, 3. Y si estuviera enfrentado sería el para. Bueno, pues hay una sustancia muy famosa que aparece en los dibujos animados y en películas y demás que se llama TNT, que es un explosivo. Bueno, pues eso no es ni más ni menos que el 2,4,6 trinitrotolueno. Es decir, el tolueno estaría aquí y aquí tendrías a ambos lados grupos nitro y enfrente otro grupo nitro. La posición, en concreto la posición 2, una 2, en la 4 y en la 6. Es decir, ambos lados y enfrente. ¿Vale? Eso es explosivo, es altamente inestable. El famoso TNT. Bueno, y luego otras agrupaciones un poco más raras, por ejemplo con azufre, pues serían los tioles. El grupo sulfanilo es el análogo del grupo hidroxilo, aunque en vez de oxígeno pues es azufre. Y el sufijo sería el tiol. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo, el metanol más sulfuro de hidrógeno podemos hacer que reaccione para formar el metanotiol. Todo este tipo de sustancias son realmente muchas de ellas tóxicas y con olores muy desagradables. Por ejemplo, el gas de casa, el propano, no huele a nada. Entonces, para evitar que haya fugas y no nos percatemos, se le suele meter uno de estos gases, de estas sustancias con azufre que son muy, eh, que huelen muy mal, huelen fatal. Por ejemplo, el grupo sulfanilo aquí os comenta que está presente en el cabello humano. De hecho, algunos champús lo que hacen es romper uniones disulfuro que se llaman, de dos grupos sulfanilo que se unen. Hay otros también, como los tioéteres, que se forman por reacción de los tioles con aluros de alquilo. Y luego hay otros mercaptano, que son un tipo de compuestos que huelen muy mal. Este tipo de compuestos, con muy pocas moléculas los percibimos. Los perros tienen una capacidad de olfato gigantesca. Nosotros, comparados con ellos, apenas olemos nada, pero el mercaptano sí que lo captamos muy bien. Los ácidos sulfónicos, por ejemplo, aparecen en los detergentes, en forma de sulfonatos. De hecho, el lauril sulfato sódico, si vais ahora y buscáis en la pasta de dientes, miráis los ingredientes, veréis que pone lauril sulfato sódico. Bueno, pues es esto. Lo único que en vez del OH pues ha metido es la sal de este ácido sulfónico. Es lo que hace la espuma de los detergentes y de la pasta de dientes. Y luego aquí tenéis el dimetilsulfóxido, que es un disolvente que se emplea mucho en el laboratorio y que también tiene pues, azufre, como podéis observar. Bien, y acabando, vamos a ver unos grupos, unos compuestos, mejor dicho, importantes, que son los heterociclos. Los heterociclos es, si os acordáis, el carbono podía ciclar, las cadenas de carbono podían ciclarse, carbono y hidrógeno tenían los cicloalcanos, cicloalquenos, compuestos aromáticos, hidrocarburos aromáticos, pero cuando uno de los constituyentes del ciclo no es el carbono, es otro elemento, es por lo que se habla de heterociclos. Y ese otro puede ser nitrógeno, puede ser oxígeno, podría ser incluso el azufre, fósforo, silicio, pero estos son más raros. Aquí vamos a ver ejemplos de algunos heterociclos que son importantes conocerlos. Por ejemplo, este de aquí es la pirrolidina, este de aquí. El tetraidofurano, el pirrol, el furano. Fijaros que al hidrogenar el furano tienes el tetraidofurano. Este es un disolvente muy usado en el laboratorio. La piperidina, el tetraidopirano. Esto sonará tal vez de biología cuando y lo habréis escuchado alguna vez tal vez. La glucosa tiene una configuración de piranosa, ¿vale? Y también está la piridina y el pirano.
Bueno, pues estos, fijaros que estos, ¿por qué tienen importancia? Pues porque resulta que derivados de estos forman las famosas bases nitrogenadas del ADN y el ARN, de los nucleótidos del ADN y del ARN. Los famosos adenina, guanina, citosina, timina, uracilo. ¿Vale? Derivados de estos, que son también heterociclos, bases nitrogenadas. Aquí tenéis algunas sustancias como este antibiótico, la amoxicilina, porque tiene también, observáis que tiene por aquí grupos amino, aromático, por aquí este heterociclo, en fin, que aparecen los heterociclos en muchas sustancias como antibióticos, para elaboración de tintes, fármacos contra el cáncer, etcétera. Y con esto pues hemos terminado esta primera introducción a la química orgánica.